Entonces nos piden formular y nombrar por las tres nomenclaturas los hidruros que se forman con los siguientes elementos: hierro 3, cobre 1, aluminio 3, zinc 2, plomo 2 y níquel 2, teniendo en cuenta que lo que tenemos en paréntesis es el estado de oxidación positivo del respectivo metal. Por lo tanto, básicamente tenemos que hacer la formulación binaria entre estos iones positivos y el catión negativo, que en este caso es hidrógeno menos 1. Dicho esto, es simplemente aplicar la regla de combinación binaria, donde tendríamos el metal a la izquierda, el hidrógeno a la derecha, y los subíndices van a ser los recíprocos. Es decir, el valor absoluto de menos 1 es 1 y eso sería el subíndice del hierro, y el valor absoluto de 3 positivo es 3 y ese sería el subíndice del hidrógeno. El primer nombre para este compuesto, que no existe, pero igual lo podemos nombrar, es el trihidruro de hierro, siendo ese su nombre sistemático. El nombre stock sería hidruro de hierro 3, marcando su estado de oxidación entre paréntesis. Finalmente, para la nomenclatura tradicional tenemos que ver en la tabla periódica cuántos estados de oxidación posibles tiene el hierro. Tiene 2, siendo el más pequeño el que termina en oso, y vamos a tener que emplear el nombre antiguo, no podemos usar hierroso, sino que tendremos que utilizar el nombre tradicional del hierro, ferro. Por lo tanto, hierro 2 es ferroso y hierro 3 es férrico, siendo este el estado de oxidación 3, por lo tanto será el hidruro férrico. Para el siguiente compuesto tendremos cobre, símbolo Cu, y hidrógeno. El valor absoluto de menos 1 es 1 y ese será el subíndice del cobre, y el valor absoluto de 1 positivo es 1 y ese será el subíndice del hidrógeno. Por lo tanto, los nombres correspondientes serán: dado que el cobre tiene dos estados de oxidación posibles, en este caso deberemos utilizar el prefijo mono, hidruro de cobre, para diferenciarlo del otro hidruro de cobre posible, que sería el dihidruro de cobre para su segundo estado de oxidación. El nombre stock sería simplemente hidruro de cobre 1, indicando entre paréntesis el estado de oxidación del cobre. Y el nombre tradicional sería hidruro, y luego debemos buscar en la tabla periódica los estados de oxidación del cobre, que son 2 y 3. Del cobre, que son 1 y 2. Pero no podemos usar cobroso, sino su nombre tradicional, que es cupro. Por lo tanto, el cobre 1 será cuproso y el cobre 2 será cúprico. Como este es el hidruro del cobre 1, el más pequeño será cuproso. En el siguiente caso tendremos aluminio 3, que tiene el mismo estado de oxidación del hierro 3. Por lo tanto, es simplemente copiar la estructura y reemplazar hierro por aluminio. Y eso implica que los nombres podrían ser semejantes, así que vamos a copiar la estructura y hacer las modificaciones. Ahora bien, si bien el nombre trihidruro de aluminio sería aceptable, debemos tener en cuenta que la nomenclatura sistemática siempre busca dos cosas: distinguir entre las sustancias y expresar el nombre más simple posible. Para el caso del aluminio, la diferencia que tiene con hierro es que el hierro tiene dos estados de oxidación posibles, mientras que el aluminio solo tiene un estado de oxidación posible. Por lo tanto, no necesitamos distinguir entre los posibles hidruros del aluminio porque solo existiría uno. Así que como solo existe un solo hidruro posible, pues simplemente lo llamamos hidruro de aluminio a secas. Aunque el otro nombre posible, trihidruro de aluminio, también debería ser aceptable. Para el nombre stock, si copiamos la estructura exacta, sería hidruro de aluminio 3. Y para el nombre tradicional también debemos depender de que solo hay un estado de oxidación posible. Así que un nombre posible sería hidruro alumínico o hidruro de aluminio. En caso de que no esté seguro sobre las posibles opciones, por ejemplo en la sistemática,
Se aconseja que coloque su segunda opción debajo entre paréntesis. Trihidruro de aluminio, para el caso de la sistemática, el otro nombre posible. Y el otro nombre posible para la tradicional sería hidruro de aluminio a secas, sin el prefijo ico. En el siguiente caso tendríamos el hidruro del zinc en estado de oxidación 2. Por lo tanto serán dos hidrógenos, dos iones hidruro. Los nombres posibles también pueden ser varios en este caso. Entonces, lo primero que voy a hacer es buscar en la tabla periódica cuántos estados de oxidación tiene el zinc, siendo un solo estado de oxidación, 2 positivo. Así que solo tenemos un hidruro posible, que sería el hidruro de zinc, como primera opción en la nomenclatura sistemática, o dihidruro de zinc como segunda opción. Recuerde que el criterio para hidruro de zinc a secas como una opción en la nomenclatura sistemática radica en que la nomenclatura sistemática busca dos cosas: el nombre más simple y que distinga la sustancia. Para zinc y para aluminio, como solo hay un hidruro posible porque solo tienen un estado de oxidación, entonces pues no necesitamos colocar prefijos para distinguir entre sustancias. Dicho eso, continuemos. Para la nomenclatura stock sería hidruro de zinc en estado de oxidación 2. Y para la nomenclatura tradicional sería hidruro cíncico. Pero aquí cambiaría la palabra de Z a C, siendo la segunda opción simplemente llamarlo hidruro de zinc, que es como más comúnmente se lo conoce. Para el siguiente ejercicio tendremos el plomo 2. Que en estructura debería ser semejante al zinc 2. Miramos los estados de oxidación del plomo, que son dos estados de oxidación, por lo tanto sí debemos distinguir entre sustancias. Así que en este caso sí solo hay una opción aceptable para la sistemática, que sería el dihidruro de plomo. Solo hay una opción aceptable para la nomenclatura stock, que sería el hidruro de plomo 2. Y una opción para la nomenclatura tradicional, que sería el hidruro. Este es el estado de oxidación 2 y el estado de oxidación 2 es el más bajo, sería oso la terminación, pero debemos utilizar el nombre arcaico de plomo, que es plumbo. Por lo tanto sería el hidruro plumboso. Finalmente tendríamos el níquel 2. Que estructuralmente debería ser semejante al del plomo 2. Miramos en la tabla periódica cuántos estados de oxidación tiene el níquel. Debe estar hacia arriba, hacia la izquierda. 2 estados de oxidación, igual que el plomo. Así que sigue estructura semejante. Entonces será dihidruro de níquel, por un lado. Será hidruro de níquel 2 en la stock. Y para la tradicional sería hidruro niqueloso. Aquí sí usamos el nombre moderno. Entonces, como se pueden dar cuenta, de las tres nomenclaturas, la que sigue una estructura más consistente, es decir, sin llegar a casos en los cuales tenemos opciones y confusiones, es la nomenclatura stock. Y por ende es la nomenclatura que se aconseja en los libros de texto de Estados Unidos para usar en sustancias iónicas como los hidruros metálicos. Así que en libros de texto como la química de Chang, la química ciencia central de Brown o la química de Sundal, todas van a aconsejar usar la nomenclatura stock para los compuestos iónicos. Y se aconseja, por lo tanto, dejar en desuso la nomenclatura tradicional para compuestos iónicos. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces al archivo PDF del curso de química, donde encontrarán más ejemplos de formulación y nomenclatura. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.